La Nissan Frontier apareció a finales de la década de 1990, destacando desde sus inicios por su confiabilidad, resistencia y capacidad para adaptarse a los cambios en el mercado. Y ahora tenemos oportunidad de probar a su última versión. Yo soy Jaime Gabaldoni y esta es la Nissan Frontier SL Long Wheelbase 4x4 2025. Vamos a verla. Para conocer a la Frontier nos tenemos que remontar hasta la década de 1980. Fue cuando Nissan lanzó la Hardbody, una pickup que se caracterizó por su robustez y confiabilidad, y fue la que sentó las bases para el desarrollo de la Frontier, NP300 y la Navara. La primera generación, la D22, apareció en 1997 buscando mantener la resistencia de la Hardbody, pero añadiendo un diseño más moderno y mayor comodidad a bordo. Fue la apuesta de Nissan para una pickup capaz de atender tanto las necesidades de trabajo como las de recreación. Desde el principio ofreció motores eficientes y un enfoque claro en la fiabilidad. Con las siguientes generaciones, la D40 y D23, la Frontier pasó a una transformación que incluyó mejores materiales, más tecnología y distintas opciones de tracción, 4x2 y 4x4. Además, ofreció versiones enfocadas en el confort y en el estilo de vida, ganándose una reputación global por su versatilidad, buen desempeño off-road y óptima relación precio-calidad. Nissan potenció la Frontier para conquistar mercados en todo el mundo, extendiendo su legado a múltiples regiones. Allí, donde se le conoce como la Navara o NP300, esta pickup ha demostrado su capacidad para adaptarse a diversos climas y terrenos, sin perder de vista la fiabilidad que lo caracteriza. Este segmento de las pickups más pequeñas que se ofrecen aquí en los Estados Unidos me encanta. Se adaptan perfecto para mi estilo de vida. Una de las cosas que más me gusta hacer es practicar la bicicleta de montaña. Y mi hijo menor Tacio también le encanta. Así que casi todos los fines de semana estamos pedaleando. Simplemente ponemos las bicicletas atrás y nos vamos. No tengo que desarmarlas ni buscar un rack para llevarlas, nada. Me parece perfecto. Además, la caja está recubierta por el liner protector. No estamos preocupados por el daño. Además, el sistema de iluminación, si salimos tarde del parque, también ayuda. Así que, empezando por ahí, esta camioneta me encanta. Su motor es este V6 3.8 litros. Puede producir 310 caballos de potencia. Esos son 231 kilovatios a 6.400 revoluciones, 281 libras-pie o 381 newton-metros de torque a 4.400. Ratio de compresión 11.0 a 1. Su tanque de gasolina puede alojar hasta 21 galones. Esos son 79 litros. En cuanto a su consumo, entre 17 y 21 millas por galón. Esos son entre 7.23 y 8.93 kilómetros por litro o entre 16.62 y 13.45 litros por cada 100 kilómetros. Rango aproximado entre 357 y 441 millas. Esos son entre 571 y 706 kilómetros. Esta camioneta pesa 4.928 libras, 2.235 kilos. De 0 a 60 en 7.5 segundos aproximadamente. Velocidad máxima limitada a 112 millas por hora. Esos son 180 kilómetros por hora. Ancho 73 pulgadas, 1,85 m. Altura 72 pulgadas, 1,83 m. Por el frente, empezando por arriba, vemos cámaras y sensores porque efectivamente trae sistema de cruise control activo. El capó, bien esculpido, no han abusado de ello, sin embargo se ve bastante bien y en este color azul me parece que se ve aún mejor. Llegando a la parrilla, fue rediseñada para este 2025. El cambio más evidente que veo yo es la integración de estos tres elementos rectangulares en la parte superior de la parrilla, donde antes teníamos el nombre Frontier, ahora tenemos estos. La parrilla como tal tiene esta textura, minimiza la restricción de entrada de aire frío. Sin embargo, detrás de este tenemos las persianas que abren y cierran automáticamente. El emblema de Nissan está alojando de manera bastante disimulada la cámara de video delantera. El paragolpes también fue rediseñado, se integra bastante bien con la parrilla. Llegando a las esquinas tenemos el sistema de iluminación con tecnología LED proyección. En la parte baja tenemos las luces neblineras. Si se dan cuenta, están bien integrados por este elemento vertical negro. Pareciera que fuera un túnel de aire, pero no es funcional. Es simplemente un tema estético. Bajando otro poco, encontramos los ganchos para remolcar. Esta versión SL no trae los escudos protectores en la parte baja. Su parte posterior. Primero, tenemos una agarradera que nos ayuda a subir a la camioneta. Los materiales, plásticos, algunos lugares con plásticos duros, pero bastante humilde en ese sentido. Espacio entre mis rodillas y el asiento delantero tengo 2 dedos. Entre mi cabeza y el techo yo tengo 1,5 dedos. Yo mido 1,80 m. Las rodillas están un poco más elevadas que mi cadera, así que la posición está un poquito apretada, pero nada serio. En el centro no tenemos un túnel que vaya a quitarle espacio a los ocupantes posteriores. Tenemos un puerto USB del tipo C, otro del tipo A, un tomacorriente casero,
120 voltios, 400 watts. No tenemos vents de aire acondicionado, es una limitación. Detrás del asiento del piloto no tenemos un bolsillo, sí lo tenemos detrás del asiento del copiloto. Los materiales que están utilizando para la banca posterior están muy buenos, tienen cierta decoración, tienen buen colchón, el apoyabrazo central, paralelo al piso, 2 espacios para vasos y botellas. La ventana para la suela la operamos manualmente. El sistema de iluminación posterior tiene luz blanca. Debajo de la banca está dividido en 2 partes. Al lado izquierdo tenemos el subwoofer para el sistema de audio, mientras que al otro lado tenemos espacio de carga útil con una batea de plástico que se puede quitar. Esta versión Long Wheelbase tiene un largo total, 224.1 pulgadas o 5.69 metros. Distancia entre ejes, 139.8 pulgadas, 3 metros 55. Ángulo de ataque, 30.6 grados. Breakover, 20 grados. Ángulo de salida, 21.9 grados. Por el lado, empezando por el eje posterior. Hablemos de su suspensión. Esta tiene muelles, un eje rígido y barra estabilizadora. En cuanto a sus frenos, en el eje posterior tiene discos ventilados. En este caso son de 11.3 pulgadas por 0.7 pulgadas de diámetro. Esos son 29 centímetros por 0.7. Mientras que en el eje delantero tiene suspensión independiente y los rotores de freno son un poco más grandes. En ese caso son 11.7 pulgadas por 1.1. En cuanto a su diseño, esta, la que tenemos ahora, es la Long Wheelbase. Eso quiere decir que la caja de carga es la más grande que ofrecen. Han decorado este espacio a través de esta línea que viene desde la parte superior de los faros posteriores, pasa por toda la caja y luego cae hacia abajo. El captador de luz, muy sencillo. El greenhouse, completamente oscurecido. El pilar B, negro. La distancia con el piso en esta unidad son 8.6 pulgadas, 22 centímetros. Como pueden ver, no trae escalón. En cuanto a sus espejos, no son plegables. Están instalados directamente en la base del pilar A. Tienen cámaras de 360 grados. No tienen luces direccionales integrados en esto. Esta unidad trae ruedas de aleación de aluminio de 17 pulgadas con neumáticos 265/65. La llave. La misma llave que hemos visto en Nissan ya hace mucho tiempo. De hecho, ya la descontinuaron. La mantienen en la Frontier. Tenemos capacidad para operar los pestillos, encenderlo de forma remota. También podemos abrir el carro con un botón aquí en la puerta. Los materiales. Plásticos duros en la parte superior, un poco más blandos, acolchados abajo donde apoyas el brazo, pero como puedes ver los materiales son muy sencillos. Podemos ajustar la posición de los espejos exteriores eléctricamente. Espacios útiles, plásticos duros, ¿eh? Sistema de audio Fender. Los asientos, gravedad cero para la Frontier. Excelente técnica para fabricar asientos comodísimos. Bien acolchados, apoyos laterales para la banca vertical, horizontal, la decoración se ve muy bien. Ajustes eléctricos tanto para la banca de piloto como copiloto. Ajustes para la banca horizontal, vertical, apoyos lumbares. Acelerador y freno colgantes de plástico. Tenemos un pedal muerto y como pueden ver, freno de emergencia de pedal, old school. Al lado izquierdo de la columna de dirección, el botón para activar Tow Mode, es decir, advertirle al vehículo que vamos a remolcar. Luego tenemos bastantes switches para activar y desactivar los tomacorrientes, 400 watts, 150 watts, 120 voltios, los sistemas preventivos de accidentes, sistema de iluminación para el área de carga, Hill Descent Control, control de tracción. Ya dentro de la cabina, lo primero que llama mi atención es el volante. El diseño que hemos encontrado en las otras camionetas de Nissan, es decir, el diseño que te permite diferentes posiciones. Para viajes largos es ideal. Ajustamos la posición de forma telescópica y vertical. Para este año telescópico, porque antes no se podía. Para encenderlo tenemos un botón de encendido al lado derecho de la columna de dirección. Me gustan las animaciones que le han puesto. Entre los indicadores analógicos, el velocímetro a la derecha, el tacómetro a la izquierda, tenemos una pantalla digital de 7 pulgadas. Ahí podemos ver diferentes tipos de información, la podemos configurar a través de los botones que encontramos al lado izquierdo del volante. Muchísimas opciones. Vamos a dejarlas en las pantallas off-road. Vemos la distribución de la potencia y los ángulos. Pasando a la derecha, tenemos un espacio útil en la parte superior de la consola con un plástico con buena textura, así que si ponemos algo ahí no va a estar rebotando y haciendo ruido. Bajando otro poco. De serie, en las versiones más económicas, el Frontier, aquí en los Estados Unidos, trae una pantalla digital de 8 pulgadas. La que tenemos ahora es la nueva, 12.3 pulgadas, la opcional. Tenemos capacidad para Apple CarPlay y otra novedad para este año es que tiene capacidad de serie para Android Auto. Fácil de navegar, es el mismo sistema que hemos encontrado en otros vehículos de la marca. En la consola central como tal,
la vemos cargada de perillas, botones. En la parte baja de la pantalla digital tenemos los controles para el sistema de audio. Vemos una división con el nombre Frontier ahí en el centro. No recuerdo haber visto eso en las versiones anteriores. Otro poco más abajo tenemos los controles para el sistema de aire acondicionado. Ofrece controles para 2 zonas. Al lado izquierdo tenemos esta perilla con la que controlamos el sistema de tracción, es decir, 2-wheel drive, 4 high, 4 low. Y hay un botón bastante discreto, es con el que activamos y desactivamos el sistema de start-stop. Otro poco más abajo encontramos los botones para el sistema de calefacción para los asientos delanteros, así como para el volante. 2 puertos USB, uno del tipo C, otro del tipo A. Debajo de este tenemos espacio útil. Aquí no tenemos el cargador inalámbrico para el teléfono móvil. Donde lo tenemos es un poco más al centro. La palanca para controlar la transmisión automática de 9 velocidades, la única opción en el Frontier. Tenemos opción de controlarla manualmente de forma secuencial. Los espacios útiles para los vasos y botellas, como ven, entra mi taza grande. El apoyabrazos central no es muy amplio, está acolchado y debajo de este tenemos bastante espacio. No tenemos más puertos USB ni sistema de iluminación. Aquí podemos ver nuevamente los asientos, la integración entre los paneles. La guantera es relativamente amplia. Me gusta que hayan puesto el manual en este estuche camo. Es una tendencia que estamos encontrando en la industria porque me parece recordar que el Tacoma también lo ofrece. El espejo central tiene un marco bien ancho. No está conectado a una cámara de video posterior. Y miren, se siente todo suelto. El sistema de iluminación dentro de la cabina trae luz blanca. Tenemos espacio para poner los lentes. Y como pueden ver tenemos techo solar. El tapasol es relativamente amplio, tiene espejo, no trae sistema de iluminación al lado del piloto. Vamos a ver si el lado del copiloto lo trae. No, tampoco tiene sistema de iluminación al lado del copiloto. ¿Se puede extender? Sí, se puede extender. Ahora, no hay nada perfecto en esta vida. Sin duda, hemos visto una mejora en la calidad en el interior de esta camioneta. Los materiales me parece que están mejores. No se siente un interior tan barato como lo había percibido antes en las Frontiers pasadas. Siento que los materiales, sobre todo en los lugares donde hay contacto constantemente, ha mejorado. El volante, por ejemplo, se siente buenísimo. Buenísimo. Me recuerda mucho a lo que habíamos visto en la Titan. La tecnología que estamos viendo. Esta pantalla, sin duda, crea una atmósfera mucho más moderna de la que habíamos visto antes. Ojo, esta es la opcional en las versiones más económicas. Esta camioneta es la más cara de todas de la Frontier, por eso es que la tenemos de serie. Por otro lado, me ha gustado que mantengan los indicadores analógicos, el velocímetro y el tacómetro. Sin embargo, tenemos esta gran pantalla de 7 pulgadas entre ellos. Entonces, tenemos esta combinación de modernidad con clásicos. Y hablando de clásicos, una de las cosas que deberían cambiar, en mi opinión, es el pedal de freno de emergencia, ¿no? Eso sí ya se siente anticuado. Ahora, en cuanto al manejo, primero la visibilidad está buenísima. No es de las camionetas más grandes, no necesita espejos enormes para poder darte visibilidad con puntos ciegos reducidos. El espejo central está muy bien ubicado. El capó no cubre demasiado, sí se ve cómo se extiende, pero no cubre demasiado. En cuanto a la sensación de manejo, este motor V6 empuja con esos 310 caballos que ofrece, los lleva muy bien. Y eso me hace pensar, deducir, asumir, es una de las razones por las que no lo han actualizado por uno nuevo. Porque seguro este motor es a prueba de balas, primero. Y segundo, ofrece esa sensación y esa emoción que tanto nos gusta en los motores a combustión. De serie trae tracción posterior. La puedes equipar con tracción a las 4 ruedas. Tiene sus beneficios, evidentemente. Eso ya depende de la necesidad de cada uno. Y eso nos está indicando que Nissan conoce muy bien a sus compradores, usuarios de la Frontier. Hay gente que no necesita tracción a las 4 ruedas, otros que sí. Y para quienes la necesitan, le están dando 4low también. Pero la mayoría de personas que utilizan estas camionetas realmente no lo necesitan. Y los beneficios de tener la opción de poder optar por tracción posterior o a las 4 es consumo de combustible. Porque, por ejemplo, ahorita yo no necesito tracción a las 4 ruedas, así que vamos a reducir el consumo. Por otro lado, si quiero colearla, tracción a las ruedas posteriores es ideal para jugar un poco. Y esa es una de las cosas que también me encanta de estas pickups, que cuando queremos salir a jugar un poquito con ellos, a practicar un poco de drift, la falta de peso en el eje posterior ayuda a
a tirar esa cola para los lados. Esa misma característica da esa sensación de trote. La camioneta va saltando cuando no tiene carga. Hay gente que le gusta, a mí no me molesta. Para mí el punto negativo más evidente en esta camioneta es el consumo de gasolina. Comparándolo a los niveles de consumo que encontramos ya en los competidores directos que han sido renovados, tiene una desventaja grande. Ya tengo la luz de bajo nivel de gasolina encendida. Así que yo creo que ya le toca una renovación. Quizás un sistema de asistencia eléctrico, mild hybrid, no le caería nada mal. No solo ayudaría a una distribución de torque óptima, sino la reducción de combustible. Todo el mundo valora, ¿no? Su parte posterior, empezando por la compuerta. Mantienen el nombre Frontier esculpido en la parte baja, el emblema, y tenemos cámara de video posterior. Sistema de iluminación vertical con tecnología LED. El paragolpes dividido en dos partes. Plásticos. El central, donde tenemos este plástico resistente, y al otro lado tenemos en las esquinas el plástico con el mismo color del exterior del vehículo. Tenemos los sensores y además tenemos los conectores para el sistema de remolque, que por cierto, esta camioneta para el 2025 ha aumentado su capacidad. Ahora puede remolcar hasta 7.150 libras, esos son 3.243 kilos. Para abrir la compuerta lo hacemos manualmente a través de la manija. Tiene caída suave. En cuanto a su capacidad de carga, 1020 libras, 463 kilos. Podemos observar algunos detalles. Por ejemplo, a la derecha tenemos un toma corriente de 120 voltios, 400 vatios, sistema de anclaje móvil, sistema de iluminación para la caja de carga con tecnología LED. Esta unidad está recubierta con el liner. Así que si estás en el mercado por una camioneta pick-up mediana y tienes unos $50.000 para gastar, esta es una opción que tienes que considerar. Por supuesto, el segmento de las pickups medianas en esta parte del mundo tiene muy buenos rivales. Así que vas a encontrar uno que se va a adaptar idealmente a tus necesidades. Esta, de todas maneras, es una que deberías considerar. Porque la reputación de los japoneses, confiabilidad, robustez, esta la trae. Y no solo eso, la garantía lo respalda. 5 años o 60.000 millas para el tren de mando. Y el mantenimiento durante los 2 primeros años o 24.000 millas está cubierto por el fabricante. Así que ahí lo tuvieron al Nissan Frontier 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión S, $33.560. Luego está el SB, $35.900, Pro X, $39.980, Pro 4X, $43.280 y el SL, $43.320. Y la unidad que probamos hoy, con tracción a las 4 ruedas y algunas opciones, $47.750. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos que tomar dinero de los fabricantes para traerles estas pruebas de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Si quieres colaborar, pero no tienes con qué en este momento, déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, ¿ves? Y no te olvides de encender esa campanita. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. No se mueran.